Manuel Conde, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a don Álvaro Albelo Hijo, deseándole su pronta recuperación, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, a este gran equipo que siempre nos acompaña, al equipo técnico, a la dirección de este espacio, don Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, y al pueblo que siempre nos dispensa la atención en el programa número 1 de la radio número 1 dominicana. Señores, el presidente de la República ha dado su enfoque con relación al actual repunte de el coronavirus. El Omicron, que al parecer es esta variante, la dominante en los actuales contagios en la República Dominicana, copa aproximadamente el 83% de los casos. La variante Delta y demás variantes quedan, al parecer, en un remoto plano con relación a los contagios actuales. Según los datos de expertos, esta variante suele dar unos síntomas un poco más leves y al parecer también los internamientos a consecuencia del contagio del Omicron son mucho menos. Los datos justifican o más bien validan esta más baja lesividad de este virus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que tampoco puede subestimarse en exceso, que deben seguirse tomando ciertas medidas. Pero en la República Dominicana, el presidente de la República ha dado su enfoque con relación al cierre o no de las actividades económicas y la aplicación de restricciones. Hay muchos sectores que lo apoyan en esta decisión y otros que han enfocado una agria crítica diciendo que se está descuidando la salud de los ciudadanos. Tenemos que recordar esas posiciones, tanto en un sentido u otro, entendiendo un poco lo que vivimos y especialmente la tragedia que vivimos el año pasado. Creo que nadie en ese recuerdo se siente cómodo cuando de repente nos anuncian a todos en el mundo que hay un coronavirus que tiene una letalidad enorme, que no se conocen muy bien los mecanismos de transmisión, pero en ese momento se entendía en los primeros estudios que tenía una transmisión vía aérea. Esto sorprende al mundo entero, sorprende a la República Dominicana e incluso los países que tienen más preparación, más estructura para la atención sanitaria, decidieron parar sus economías y establecer toques de queda para que todo el mundo se mantuviera en su casa. En todo lo que tengo de vida, no son tantos años como quizá algunos de mis compañeros, pero creo que son que son Bueno, dijiste compañeros, no compañeras. Jesús cumplió 31. Un buen chiste. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupó es que él me miró a mí, miró a Rosendo, o sea, no entendí. Es porque estás al frente. Pues porque Felipe está aquí. Bueno, lo cierto es que en lo que tengo de vida no había vivido una situación como esa. ¿Cómo es esto que el país se detiene? ¿Cómo es esto que la libre circulación se produzca? Luego de la democracia, no había visto yo tantos militares ni tantos guardias en la calle. El toque de queda anterior, legal, o sea, con base constitucional, que había vivido la República Dominicana, se remontaba a agosto de 1998 por el paso del huracán George. Ese había sido el último toque de queda, 8 de la noche. Ese toque de queda luego se desmontó regionalmente. La región que más duró con toque de queda fue el sur profundo. Y el último municipio que yo recuerdo que lo tuvo fue Tamayo, que había sido arrasado literalmente por las aguas del río. O sea que la generación posiblemente más joven ciertamente no iba a recordar eso. Eso es así. Y además no tuvo un despliegue generalizado porque en ese momento vivía en un pueblo, mi pueblo natal, y ahí no se sintió ese despliegue como lo sentimos todos el año pasado. Fue una pesadilla. Imagínense, cuando íbamos al supermercado, algunos se vestían como extraterrestres, como astronautas. Se colocaban mascarillas, una alcafandra, un traje esterilizado. Por igual, cuando se iban a realizar las pruebas, a nuestras casas iban el personal médico vestido de arriba hasta abajo con las indumentarias
que le brindaran algún tipo de protección. El Estado tuvo que establecer planes de subsidio, el llamado fase 1, fase 2 y subsidios directos a las familias para que en ese tiempo de encierro pudieran subsistir. Se puso en boga el teletrabajo, pero también se destruyó mucho la economía nacional. Hubo un decrecimiento en la economía, hubo una destrucción tremenda de riqueza. ¿Cuántos negocios quebraron en ese periodo? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo durante ese periodo? Y ese recuerdo hay que saber que se tiene ahí, subyacente. ¿Cuántas familias tuvieron varias pérdidas a consecuencia del coronavirus? Fueron muchas familias. Y lo desesperante de los cuadros que todos vimos. Las escenas se reproducían por los medios de comunicación con cientos y cientos de muertos, ocupando a veces hasta las calles. Las funerarias no daban abasto, los hospitales no daban abasto, los respiradores eran insuficientes, las UCIs estaban llenas. Se estaba al inicio de una pesadilla de la humanidad que nadie supo cómo llegó y absolutamente nadie sabía cómo salir de ella. No existía siquiera esperanza de tener una vacuna. Entonces, en ese marco histórico, los países tomaron decisiones para proteger a su población. Si se tomaron decisiones de tomar préstamos para poder robustecer el sistema sanitario, se tomaron préstamos y se tomaron las medidas también del lugar para proteger a la población con las recomendaciones que iba dando la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales involucrados. Todos los recursos, tanto el anterior gobierno como luego del traspaso de mando de este gobierno, se pusieron a disposición para enfrentar una crisis que había sorprendido al mundo y que, lógico, sorprendió a un pequeño país como es el nuestro, la República Dominicana. Ese es el recuerdo que tenemos todos. Y está muy reciente. Eso fue, como dicen en el campo, eso fue ahorita. Hace apenas meses, podríamos decir, que pasó esto. El toque de queda, los toques de queda, hace pocos meses que se suspendieron. El estado de emergencia hace pocos meses que se suspendió. Señores, no podíamos salir en las noches cuando se flexibilizaron un poco las medidas. Usted quería ir a comprar a la farmacia estos medicamentos y tenía que tener una justificación o un salvoconducto para trasladarse. Esa pesadilla la tenemos ahí. Que muy pocos negocios de actividad nocturna podían abrir. Esa es la realidad. Entonces, al día de hoy, ciertamente hay un repunte. Ciertamente hay mayores contagios. Y no es que siquiera lo digan las estadísticas, la positividad ciertamente está bastante alta, un 38.78%. Pero las mismas estadísticas dan elementos que justifican la actual decisión del gobierno de la República Dominicana. Pues si bien va aumentando poco a poco, tenemos todavía muy poca ocupación de camas UCI. Tenemos también, apenas en el último boletín que tengo aquí a mano, que es el del día 5, dice que hay 182 camas UCI ocupadas de 585 que hay disponible, lo que representa un 31%. Tenemos capacidad suficiente para atender pacientes en condiciones de UCI. Camas COVID están ocupadas un 30% de las 2.261 que hay disponibles en el sistema. Ahí, esas son cifras, están ahí. La semana pasada la ocupación era mucho menor, ha ido subiendo. Y lo otro es que cuando te hablan de camas COVID, 580 y qué sé yo cuántas, tantas ocupadas, realmente, en las zonas que están más impactadas por la pandemia, como el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, ahí si tú haces el cálculo particular, en esos centros te vas a encontrar con que la ocupación de camas, de ventiladores es mucho más alta que a la que se da como estadística general. Sí, porque ahí te contabilizan la de provincia que no está pasando nada, pero que hay camas COVID. Sí, eso es normal en todo sistema de salud, no es equilibrado en todo el país, estamos de acuerdo en eso. No, pero qué bueno a hacer esa aclaración. Si te dicen la ocupación de cama en el distrito, tú puedes estar seguro que la estadística va a ser más alta.
Ahí tenemos también, gracias Rosendo por esa siempre adecuada aclaración. Aquí tenemos también los ventiladores. Hay 123 ventiladores o dispositivos o camas o habitaciones que cuentan con ventiladores, que eso ya en las situaciones más críticas, de los 469 que hay disponibles. Eso es un 26%. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Independientemente de la correcta aclaración que hace Rosendo, lógico, en el territorio nacional hay mucha asimetría con relación a la disponibilidad. Y a la población. Y a la también, población. Básicamente se correlaciona. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la decisión que ha tomado el gobierno no ha sido una decisión ligera. Ha sido una decisión, entiendo, debidamente ponderada. Se ha analizado la lesividad de esta variante, se ha analizado estas estadísticas que, si bien no son perfectas, estamos claros que no son perfectas, que no siempre hay elementos que pueden explicarse dentro de ellas, que yo siempre cuestiono, por ejemplo, el número de pruebas que se hacen por día. Pero bueno, fuera de esos elementos, vamos a decir que el asunto está dentro del marco de lo manejable y que no podemos sumarle a esa crisis en los contagios, a ese fantasma que nos atosiga día a día, a ese temor natural y legítimo que hoy tenemos con esa sombra tan reciente por lo que pasamos el año pasado. Todos tenemos miedo, todos tenemos temor. Quien diga lo contrario quizá miente o tal vez tiene un espíritu muy fuerte al que quizá no se aproxima la mayoría de los dominicanos. Todos tenemos nuestras aprensiones con relación a esta pandemia y a este nuevo repunte que ha tenido el coronavirus. Sin embargo, no podemos sumarle a la calamidad que por sí mismo trae el coronavirus, la calamidad de un cierre que va a generar desempleo, que va a generar más desasosiego, más cierre de empresas, que va a generar, al fin de cuentas, más pobreza en la República Dominicana. De manera que entendemos atinada la decisión del gobierno dominicano de no cerrar el país. Es más lesivo, es muchísimo más dañino tomar esta medida de cierre total, de restricciones en este punto ilógicas, que el continuar abierto, eso sí, sin bajar la guardia, exhortando continuar con las medidas de higiene y las medidas de distanciamiento. Llévatelo, Cundo.